Hoy será el último domingo que veamos el tema de los ángeles de una manera detallada. Y por los 2 domingos pasados hemos estado viendo cómo en la Biblia Dios usa a los ángeles para comunicar algún tipo de mensaje, son mensajeros de Dios, ¿no? Se presenta a Abraham, se presenta a Jacob, se presenta a Daniel, se presenta a Juan en la isla de Patmos, se presenta a María, se presenta a los pastores. O sea, podríamos nosotros seguir mencionando todas las veces que los ángeles tienen una presencia entonces en la Biblia. Se dice que más o menos unas 300 veces se menciona entonces ángeles en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego también entonces vimos el domingo pasado un poco sobre lo que los ángeles en verdad están, o sea, todo lo que ellos son, cómo Dios los crea en el sentido de para qué los crea y todo eso. Y veíamos, hermanos, que sin lugar a dudas hay una confusión en nuestros días. Hay personas que no creen en Dios, pero creen en ángeles. Hay personas que no adoran a Dios, pero casi adoran a los ángeles. Y hay personas que no hablan con Dios, pero sí hablan con ángeles. O sea, algo que indudablemente en las Escrituras nosotros no encontramos. Hoy yo quisiera más bien que veamos de una manera un poquito más así concreta el papel de los ángeles en la vida de los creyentes, en la iglesia, ¿no? Porque esto es muy importante otra vez. Y la lectura, hermanos, es Hebreos capítulo 1. Es Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Esa es la lectura, yo quiero que tengan sus Biblias abiertas ahí, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Porque todo este primer capítulo de Hebreos está dedicado a mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. A través de la historia del ser humano, uno puede ver que las distintas culturas siempre han, de alguna manera, prestado atención a los seres celestiales, a los ángeles. La cultura hebrea no era menos que eso. Y los hebreos creían mucho en ángeles, al punto que inclusive habían algunos que ponían a los ángeles en un papel superior al propio Señor Jesucristo. Y miren ustedes que el autor de Hebreos que escribe a judíos, ¿no? El autor de Hebreos escribe a los judíos, no a gentiles, les va a decir ya en el capítulo 1, cuidado que Jesucristo está por encima de los ángeles. Es a Jesucristo quien Dios Padre exaltó y lo puso a su diestra, no a los ángeles. Para decir entonces con esto que los judíos estaban de alguna manera, vamos a decir así, confundiendo el papel de ellos. Y el versículo 14 del capítulo 1 termina de esta manera. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora miren, este es un versículo muy difícil para entender en la Biblia. Rápidamente voy a tratar de explicarlo porque es clave para entender cómo nosotros tenemos que ver a los ángeles. No podemos negarlos porque son creación de Dios. No podemos obviamente ignorarlos porque dice la palabra que los ángeles están alrededor de su pueblo, guardándolos y cuidándolos. No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos darle más crédito o más valor del que tienen. Y el autor de Hebreos entonces va a decir que los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios. Eso significa espíritus ministradores. Y son enviados
para ayudar, es decir, para servicio a los que recibirán la salvación. Me encanta esta traducción, a los que recibirán salvación. En otras palabras, a los creyentes. En primer lugar, entonces, los ángeles ayudan, los ángeles sirven a los creyentes. ¿No? En los papelitos que ustedes están recibiendo para que lo anoten, eso es lo primero. Los ángeles existen para el bien de los cristianos, para aquellos que han de heredar la salvación. Me encanta esto, hermanos, porque el autor de Hebreos hace bien claro que los ángeles sirven al pueblo de Dios. No sirven a todos los seres humanos en general. ¿Me explico? Esto es importante que nosotros entendamos en nuestra época ahora, en que a la gente le gusta hablar de ángeles, de decir que tienen ángeles guardianes, pero detestan hablar de Dios, o saben poco y nada de Dios. Es mucho más de moda decir yo creo en un ángel, a decir yo creo en el Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos entonces hace clarísimo esto, que los ángeles existen para servir a aquellos que han de heredar la salvación. Son espíritus ministradores. En otras palabras, son seres que sirven a los cristianos en todo momento. Y algunos van a decir que quizá por eso es que Romanos 8:28, ese versículo tan bonito, ¿verdad?, que a nosotros nos gusta citar de memoria, sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que a Dios aman, todo ayuda bien. O sea, eso de que todo ayuda bien es porque tal vez tenemos estos ángeles servidores que hacen posible que todo lo que nos pasa al creyente va a servir para los propósitos divinos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Los ángeles están entonces para, diríamos, servir a el pueblo de Dios. En segundo lugar, los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. ¿Quién quiere leer Salmo 103, 20 y 21? Salmo 103, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Rapidísimo, cualquiera, hermanos. Salmo 103, 20 y 21. ¿Alguien? A ver, Carlito, ¿lo tienes? A ver. 20, 21. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Eso es. Otras versiones van a decir, alaben al Señor ustedes sus ángeles, soldados poderosos que le obedecen. Alaben al Señor ustedes, los ángeles, sus ejércitos, siervos que cumplen la voluntad de Dios. Ahora, podríamos hablar de otros pasajes también, pero en términos generales, cuando nosotros en la Biblia encontramos mención a los ángeles, como el salmista acá, por ejemplo, que habla de los ángeles, siempre son huestes. La palabra huested es mejor traducirla como ejércitos. Literalmente son ejércitos. O sea, hermano, los ángeles no son esas figuras regordetas que aparecen en los cuadros, ¿no? Con caras de bebés, con alitas. Eso es una caricatura de lo que son los ángeles. Los ángeles son soldados. Los ángeles son, como ya dije, ejércitos. Es por eso que mencionamos el domingo pasado, cuando el Señor le dice a sus apóstoles, miren, no traten de defenderme, porque si yo quisiera, yo llamaría a 5 legiones de ángeles para que vengan y me ayuden.
Estaba hablando de más de 30.000 soldados angelicales que el Señor pudo haber llamado para defenderlo. O sea, no estaba hablando de angelitos esos que vuelan en los aires con alitas y qué sé yo, ¿verdad? Y por eso es que el salmista entonces, va a decir que estos ejércitos hacen entonces la voluntad de Dios. Ustedes poderosos que ejecutan su palabra obedeciendo la voz del Señor. A mí me impresiona, hermanos, saber que estos seres poderosísimos, estos seres, ¿verdad?, majestuosos, estos seres indescriptibles, que si yo me encuentro con uno de ellos me daría terror verlo, están al servicio de Dios. Están al servicio de Dios. Y hacen, dice el salmista, ejecutan lo que Dios les pide hacer. O sea, no están para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Cuando pienso, queridos, que toda la creación obedece a Dios, entonces no me llama la atención que los ángeles también hagan lo mismo. Miren ustedes, aún la naturaleza obedece a Dios. ¿Se acuerdan en el desierto cuando Moisés está con el pueblo de Israel y están sedientos? Y el Señor entonces le dice, mira, este pueblo está sediento, agarra tu bastón y golpea la piedra esta. ¿Y qué sale de la piedra? Dígame, agua limpia para que beba el pueblo. La naturaleza se sujeta a Dios. Cuando Jonás desobedece a Dios, ¿verdad? Y Jonás dice, no, yo no quiero saber nada con ese Dios, y lo tiran entonces al mar a ese pobre hombre. Dios manda a un pez, cuidado, no es una ballena, es un pez gigantesco, ¿verdad? Para que se lo trae. ¿De dónde aparece ese animal? Nosotros no sabemos. Dios sí, Dios manda a ese animal. Los animales le obedecen, ¿verdad? Cuando los ángeles entonces tienen que hacer algo, algún mensaje, algún mandado de Dios, Dios manda ángeles. Y cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, nos dice Apocalipsis que los ángeles vendrán como sus heraldos con trompetas anunciando que el Señor viene. Y naturalmente estamos nosotros, los seres humanos, quienes también ejecutamos la voluntad de Dios. O sea que entonces, por eso que Hebreos dice que los ángeles, aun cuando son poderosos, no son más poderosos que Jesús, porque el Señor es quien tiene entonces la voz de mando. En tercer lugar, los ángeles magnifican la grandeza de Dios. Los ángeles magnifican la grandeza de Dios. Daniel 7:10, por favor, alguien que lo lea. Daniel 7:10. ¿Quién lo tiene? A ver, Carlitos, vamos. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la... ¿Ese es el 10? El 9. Allá. Daniel 7:10. Perdón, fue para ti. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libró y se abrieron. Libros se abrieron. Y los libros se abrieron. Eso es. Un río de fuego procedía y salía delante de Jehová. Es la visión de Juan en Patmos. Esta es una visión impresionante, hermanos. Una visión impresionante. Juan acaba de tener una visión con el ángel de Dios, que le revela todo lo que va a pasar. Perdón, ¿yo qué dije, Juan? Daniel, gracias, Tato. Daniel tiene la visión del ángel. Bueno, Juan también tuvo, pero en este caso es Daniel, que tiene esa visión impresionante de lo que va a acontecer, ¿verdad? Y miren, lean Daniel, porque después de esto, después de la visión, después que Daniel escucha
habla con el ángel, Daniel cayó enfermo por varios días. Cuando Juan tiene la visión del ángel en Patmos, Juan también cae enfermo. ¿Por qué? Porque diríamos el poder, la majestuosidad de estos seres es impresionante. Y Daniel entonces dice algo tremendo. 1.000 millares de estos seres, ángeles, ¿verdad?, le servían a Jehová. Miren, millones de millones asistían delante de él, porque el Señor estaba en el trono. Claro, esto tenemos que leerlo con Apocalipsis capítulo 5, ¿no?, que es la contraparte. En Apocalipsis 5 se nota justamente esta escena en que el Señor va a juzgar y está rodeado por millones y millones de seres, aparte de, obviamente, los seres humanos que han sido salvados por la muerte del Señor Jesucristo. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que Daniel, en una expresión que él no puede describir, él dice millares de ángeles, millares de millones, o sea, no lo podía contar. Lo impresionante es no el número, que ya impresiona, es que esos millones y millones y millones de seres están, dice, para servirle ¿a quién? A Él, a Jehová, porque dice que están delante de su trono. Y por eso es que estos seres angelicales llenan entonces el relato bíblico. Así pues, la grandeza, la obediencia y el gran número de los ángeles hablan entonces de la grandeza del Dios al que sirven. Si estos ángeles son impresionantes, imagínense cuán más impresionante es el Señor Jesucristo. No, esa es una cosa que la palabra se encarga de enseñarnos a nosotros. Y por último, los ángeles llaman la atención sobre el valor de cada creyente. Los ángeles llaman la atención sobre el valor que tiene cada creyente. Mateo 18:10. Este es un pasaje más difícil todavía de entender. Mateo 18:10. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Léanlo, por favor. Sí, Andrea, por favor. Otra vez. ¿Qué entienden con eso ustedes, queridos? Díganme. Rapidísimo, ¿qué entienden? Lo primero que se les venga a la mente, no interesa. ¿Intercesión de quién? Los ángeles están intercediendo por nosotros, eso estás tratando de decir, ¿o qué más? A ver, ¿qué? Diga, no, porque este es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Nos están cuidando, eso. Ahora, digo que este es un pasaje muy, diríamos, difícil de entender, porque de acá han salido cantidad de enseñanzas. Una de ellas es justamente que cada creyente tiene un ángel guardián. Algo que obviamente uno tendría que leer toda la palabra, ¿verdad?, y ver si eso aparece en otro lado más. Hay alguna referencia, como vamos a ver. Pero quizá podríamos nosotros empezar diciendo que el Señor Jesús aquí está hablando justamente de quién es el mayor en el reino de los cielos. Miren Hebreos 18:1.
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?, preguntan los discípulos al Señor. Ese es el contexto, ¿no?, para entender 18:10. Y Jesús les responde: de cierto les digo, que si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño, y posiblemente el Señor tenía un niño ahí, ¿verdad?, con él, ese es el mayor en el reino de los cielos, versículos 3 y 4. En otras palabras, entonces, Mateo 18 está hablando de aquellos que se hacen niños para entrar en el reino de los cielos, que son, nuevamente, los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores del Señor. El Señor tenía muchos seguidores, cientos de seguidores. No todos ellos eran seguidores fieles. No todos ellos eran discípulos de Jesús. Y el Señor tiene que hacer la salvedad como hasta ahora tenemos que hacerla nosotros. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús entonces dice, solo aquellos que se hacen como un niño, en otras palabras, son humildes, son sencillos, son crédulos, son mansos. Ellos son mis verdaderos discípulos, mis verdaderos seguidores, y ellos son los que entran entonces al reino celestial. Y miren ustedes, queridos, que entonces el Señor añade algo aquí, ¿verdad? El Señor va a decir entonces que estos discípulos, estos seguidores del Señor, que son como niños, tienen ángeles en el cielo que siempre están entonces allá con mi Padre. Cuando uno piensa en eso, tenemos entonces que tener, o por lo menos, dos cosas en mente. En primer lugar, que delante de Dios, todo discípulo suyo tiene un valor grande, porque Dios los ha salvado y porque los ángeles de Dios, ¿verdad?, están, como decía Melitza, respaldando a este creyente. Hermano, no hay peor cosa cuando en la iglesia se menosprecia a un hijo de Dios, a una hija de Dios, porque tal vez es muy sencillo o porque tal vez tiene algo, ¿no es cierto?, que nosotros creemos no es de la altura que debería ser. Pero en segundo lugar, creo también que este pasaje nos habla a nosotros que hay tal cosa como ángeles, porque es interesante que el Señor dice, ellos tienen sus ángeles en los cielos que están mirando a Dios. No dice tienen un ángel, habla en plural, ángeles. Para mí, personalmente, esto implica lo que Hebreos 1 dice, y también el Salmo 34, que Dios tiene a los ángeles en plural alrededor de los que temen a Dios para defenderlos y para estar con ellos. Ahora, queridos, esto a mí me produce algo que a veces no se puede explicar, ¿verdad? O no lo puedo explicar. Dios ha puesto a estos millones y millones y millones de seres para guardar al pueblo de Dios, para guardar a los creyentes, a los que van a heredar la salvación, como dice el autor de Hebreos. Y están entonces para, diríamos, atender a los creyentes, cualquiera sean sus necesidades, siempre y cuando estas necesidades, y acá tengo que hacer una salvedad, estas necesidades sean para el servicio del reino, como dice Hebreos. Lo voy a ejemplificar de esta manera. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 12,
Este es un pasaje muy, muy interesante. Hechos capítulo 12, de los versículos 6 en adelante, no vamos a tener quizá tiempo de leer todo esto, aunque tal vez sí, aunque tal vez nos da tiempo para leer algunos versículos. Miren Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante, lo voy a leer. Cuando Herodes lo iba a sacar, está hablando de Pedro que estaba encarcelado. Herodes ya había matado Herodes entonces a Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad?, para congraciarse con la multitud. Y cuando Herodes vio que a la multitud le gustó que Herodes matara a uno de los discípulos de Jesús, dice la palabra que Herodes entonces encarceló a Pedro para matarlo también y seguir ganándose el favor del pueblo. Eso es el contexto. Entonces en el versículo 6 por eso dice, cuando Herodes lo iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Háganse esta imagen, hermano. Pedro está en la cárcel. Herodes le ha puesto a un soldado romano a la derecha y a otro soldado romano a la izquierda encadenados para que no se escape. Pero no solamente eso, en la puerta de la cárcel ha puesto a varios soldados para evitar que Pedro se escape. O sea, Pedro tendría que haber sido un Houdini para escaparse. Porque imagínense, y esos soldados romanos eran unos gorilas enormes. O sea, y se presentó un ángel del Señor, miren el 7. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y las cadenas qué cosa? Es increíble. Los soldados seguirían durmiendo, porque no habla nada que los soldados se hayan despertado. Se les cayó. Le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Versículo 9, Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión, que es una cosa impresionante. Pablo, hoy estoy enredando todo, ¿no? Pedro estaba como en una película, porque Pedro diría, estoy soñando, ¿qué pasa, no? Y miren ustedes entonces, versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, los guardias se irían durmiendo. Linda guardia, ¿no? O sea, como para confiar en ellos. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, ya a la calle, la cual se les abrió por sí misma. Pedro no salía de su asombro. O sea, esto era una cosa increíble. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Claro, ya Pedro no necesitaba más compañía, ya estaba a salvo. Entonces Pedro, versículo 11, volviendo en sí, porque todavía estaba, claro, dijo, ahora entiendo verdaderamente lo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí unidos orando. Claro, nosotros tenemos que leer los capítulos anteriores de Hechos para encontrar que la iglesia se puso a orar fuertemente, hermanos, con clamor, de noche, de día, para que Dios liberara a Pedro, porque la iglesia sabía que Herodes lo iba a matar. Ese es el poder de la oración. Nosotros tenemos vigilia, ¿verdad?, en unos días. Y las vigilias son esas justamente, cuando oramos incesantemente por algo en particular.
Cuando Pedro entonces llamó a la puerta del patio, versículo 13, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, miren, al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. O sea, el pobre está asustado porque pensaba que todos los romanos le venían encima y la muchacha, Pedro, Pedro, y se mete y ni siquiera le abre la puerta. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, claro, la congregación, los demás hermanos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿qué cosa decían? Versículo 15, ¿qué decían? No, abajo. Debe ser su ángel. Debe ser su ángel. Esto es lo que yo les decía, hermano. Los judíos creían mucho en ángeles. Y los judíos creían, porque estamos hablando no solamente de la iglesia creyente recién convertidos, pero judíos, con toda la tradición, con toda la cultura. Entonces, cuando los hermanos que estaban orando por libertad escuchan que Pedro está allá, no creen. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa eso, no? Oramos por algo, Dios nos contesta, ¿y qué pensamos? No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Si el hombre está allá metido, no. Es una casualidad. Y lo primero que piensan es en su tradición. No, es un ángel. Es su ángel, no sino es. ¿Por qué? Porque ellos creían que cada creyente tenía un ángel. Entonces, vamos a seguir leyendo un poquitito nada más, versículo entonces 16, pero Pedro persistía en llamar. O sea, el hombre estaba como picapiedra, ¿no? Golpeando a la puerta esa. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Ahora, ¿qué estamos tratando de decir, hermanos? ¿Qué estamos tratando de decir? Lo que el Señor Jesús dice, que sus discípulos, aún los más sencillos, tienen ángeles que están en la presencia de Dios. También nos hace recordar que los ángeles de Dios están alrededor de su pueblo para servir, para el servicio de los creyentes, como dice Hebreos, de los que van a heredar, ¿verdad?, la gloria, para ministrarles, para hacer un ministerio. Hermanos, Pedro fue liberado no para que el hombre disfrutara luego, ¿no es cierto?, de una hermosa vida, se diera la gran vida, viviera muchos años y todas esas cosas. Pedro fue liberado porque Dios tenía un plan con él. Y el plan de Dios para Pedro era que juntamente con Pablo se iba a convertir en uno de los apóstoles más grandes para expandir el reino de Dios. O sea, los ángeles intervienen cuando las fuerzas del mal quieren obstaculizar o quieren poner un tropiezo en el servicio a Dios. Y tengo que enfatizar esto, hermanos, porque a veces que hay personas que creen que los ángeles están para servir nuestros caprichos. Es como tener un guardaespaldas, ¿no? Es como tener a agentes poderosos que van a hacer grandes cosas por nosotros. Es como el mago ese de la lámpara maravillosa, ¿no? Que podemos pedirle deseo, todas esas cosas. Y hermanos, los ángeles no están para eso, no están para servirte a ti, para cumplir tus propósitos, y no están para servir al reino de Dios. Tú estás en medio, es cierto, y es por eso que los ángeles harán
su papel justamente para que eso se lleve a cabo. Amén, hermanos. Amén. Esto es claro, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos entonces que agradecer al Señor por la labor de los ángeles, porque tanto en el cielo como en la tierra, los ángeles con todo su poder sirven no solamente a este Dios grande, sino también están para poner un cerco, como dice el salmista, Salmo 34, alrededor de su pueblo para protegerlos y guardarlos del mal. No vamos a entrar en la otra parte de lo que son los ángeles caídos, eso vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad. Pero con esto entonces vamos a cerrar nuestra serie sobre los ángeles de Dios y sobre todo cómo ellos entonces se relacionan con los creyentes. Dios nos ayude a entender, hermanos, el propósito de Dios, que Dios, la creación de Dios, toda se mueve bajo su cuidado, su voluntad para bendecir a su pueblo. Ese es el mensaje de Hebreos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra tuya. Gracias porque tú nos permites entender un poco más algunas cosas de tu creación, particularmente lo relacionado a los ángeles, a estos seres espirituales que están, Señor, para el ministerio tuyo, para ayudar, para proteger a tu pueblo, para, Señor, a nosotros mismos enseñarnos a entender que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, por más insignificantes que seamos. Señor amado, otra vez,